A continuación, vamos a saber más acerca del proyecto Parque Fluvial Orgánico de Andújar Besando, Abrazando el Guadalquivir, un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. Desde el Ayuntamiento, con el objetivo de restaurar e integrar este espacio natural en la ciudad, se está llevando a cabo un proyecto de restauración fluvial denominado Parque Fluvial Orgánico de Andújar Besando, Abrazando el Guadalquivir. Este proyecto se presenta como una solución ecológica frente a los problemas históricos de inundaciones en la ciudad, implementando soluciones basadas en la naturaleza que vamos a conocer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy un momento especial, el arranque de una serie de programas con los que queremos enamorarnos más de nuestro río, enamorarnos del río Guadalquivir. Lo vamos a abrazar, pero lo vamos a abrazar de una manera especial como hasta ahora nunca se ha hecho y de una manera que entendemos era más que necesaria. Vamos a hablar del río Guadalquivir y lo vamos a hacer con el responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Andújar, Emilio Rodríguez. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, bien. Muy buenas tardes. Has vuelto a casa, ¿eh? Yo siempre, ya sabéis que aquí estoy como en casa y siempre lo agradezco porque la verdad que Radio Andújar, ya sabemos que es un medio referente en nuestra ciudad y bueno, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Vamos a llevar hoy un proyecto ilusionante, Emilio. Bueno, hay que decir una cosa, es compañero nuestro porque, bueno, lo ha tenido que dejar obviamente porque sus labores ahora municipales lo requieren. Nosotros tenemos una tónica en la radio que aquí también lo vamos a mantener, aunque a él y a mí nos resulte extraño, pero él es una autoridad, es el concejal de Medio Ambiente y es usted. Aunque luego hablemos de tú, es usted. Así que, concejal, le vamos a agradecer que nos acompañe en un proyecto que yo entiendo ilusionante, que hoy presentamos. Vamos a tener la oportunidad en sucesivos espacios de conocerlo con más detalle. Hoy, que hemos oído hablar de él, lo que queremos es, por parte de usted, una presentación de qué hablamos cuando, me va a permitir que lo lea porque es muy largo, qué hablamos cuando nos referimos al proyecto Parque Fluvial Orgánico de Andújar Besando, Abrazando el Guadalquivir. Bueno, hablamos en primer lugar de integrar la ribera en Andújar, es decir, que se cree un sentimiento de pertenencia en nuestros ciudadanos de esa ribera que le hemos dado tantísimas décadas la espalda. Entonces ahí ya hay generaciones, concretamente de los jóvenes, que no conocen puntos como por ejemplo el Molino de la Aceña, o no conocen lo que es la propia ribera en sí, la playa salvaje, donde nuestros abuelos, ¿no?, iban a pescar o iban a coger bivalvos, almejas, mejillones. Entonces todo ese campo es el primero que persigue el proyecto y luego por supuesto todo eso mediante una serie de acciones para integrar la ribera en Andújar. Me parece raro que no se conozca en Andújar cuando hablamos del Molino Las Aceñas, que en mis tiempos mozos, concejal, era el lugar de escapadita que dejábamos el instituto y nos íbamos a ese lugar maravilloso que se ha ido transformando con el tiempo hasta llegar a una situación que reclama urgentemente un arreglo, una integración, que me parece que es la palabra exacta. Vamos a hablar de un proyecto muy ambicioso que requiere un dinero que el Ayuntamiento de Andújar por sí solo no tiene, ¿no? Claro, estamos hablando de un poquito más de 3 millones de euros y ¿qué ocurre? Los presupuestos municipales pues son complejos, es decir, tenemos muchísimas necesidades y muchísimas actuaciones a lo largo de todo el año en Andújar. Entonces, claro, desde el área de medio ambiente no se puede invertir a pulmón 3 millones de euros para integrar y restaurar, nunca mejor dicho, la ribera, ¿no? Entonces, estos fondos que son fondos Next Generation, gestionados y fiscalizados por la Fundación Biodiversidad, que es la fundación que asigna el Ministerio de la Transición Ecológica para la restauración fluvial en todos los ayuntamientos que han sido beneficiarios de este tipo de ayuda, pues claro, evidentemente son fondos que impulsan la economía municipal, que impulsan la restauración y la integración tanto social, ambiental, de los cauces fluviales, que dejemos de ver los ríos como un problema y empecemos a verlo con otras miras, ¿no?, con una integración pues histórica, patrimonial, cultural, ecológica,
que es fundamental a nivel social también que tengamos esos conceptos. Por eso estos fondos son muy importantes, pues para dar ese achuchón, nunca mejor dicho, o ese impulso de cara a ejecutar estos tipos de proyectos. Claro, siempre se ha dicho en el caso del río Guadalquivir, y usted aquí con nosotros en la radio me ha hablado de ello en más de una ocasión, lamentablemente llevamos muchos años viviendo de espaldas al río. Nos da envidia ver a otros pueblos que tienen el río integrado, que han dado ese salto para el susto que nos puede dar una inundación, ya lo tienen superado, pero nosotros hemos estado mucho tiempo y seguimos hasta ahora estancados. Claro, seguimos un poquito estancados y ese es uno de los objetivos del proyecto, ¿no? Dejar atrás un poquito el concepto del río como un problema y empezar a verlo como una oportunidad donde se pueda generar, por ejemplo, empleo verde, donde podamos tener esa zona como una zona de esparcimiento, de ocio. Y bueno, podemos poner ejemplos en la misma cuenca del Guadalquivir. Vamos un poquito más grande, a Córdoba, ¿no? Córdoba tiene una muy buena integración de la ribera y luego pueblos más pequeñitos como por ejemplo Villanueva de la Reina, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Los ríos nunca se nos puede olvidar que son ecosistemas vivos y las inundaciones forman parte de la riqueza de las riberas de los ríos. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de cuando estudiábamos en el cole o cuando seguimos estudiando, pues como por ejemplo el Nilo, se desarrolla la civilización de Egipto porque el Nilo tiene crecida, fertiliza las riberas, fertiliza los campos y cuando baja es cuando se cultiva y tenemos esos cultivos, ¿no? Hay que ser conscientes de que la ribera del Guadalquivir es muy fértil, muy rica y es también parte de esas dinámicas fluviales como son las inundaciones. Por lo tanto, ese es un problema que es verdad que tenemos muy interiorizado en Andújar, donde el proyecto persigue minimizar el efecto de las inundaciones, minimizar, pero hay que ser coherentes y ser realistas y las inundaciones nunca se van a poder evitar. Es una dinámica fluvial normal, lógica y normalizada de los ríos, ¿no? Por ello vamos a intentar cambiar ese concepto del río, un problema, no, vamos a verlo como lo veían nuestros abuelos, ¿no? Nuestros antepasados, y es como pues una zona de pesca, una zona de ocio, una zona de recreo, una zona donde podemos aprovechar y generar empleo también, vinculado y ligado al río. Y bueno, y hay ejemplos también como por ejemplo Sevilla, ¿no? Con los clubes náuticos, donde ya ahí no solamente se puede practicar deporte, sino también se mueve la economía en torno a ese deporte, o por ejemplo la pesca, ¿no? La pesca es otro, en definitiva, un deporte que también mueve su economía y hay mucha afición también en Andújar. Pongo esos ejemplos. Luego, aparte, pues evidentemente que podamos ir a pasear con las temperaturas estivales que tenemos en Andújar a una zona como más fresquito, donde minimice también ese impacto, ¿no? del calor. Sí, quizá el problema de las inundaciones, estamos totalmente de acuerdo con usted, ¿no? La productividad de los campos cuando vuelven las aguas a su cauce están ahí, es una realidad. Quizá el problema en Andújar es el tema de cuando hay daños, ¿no? Daños a terceros, daños personales o daños materiales porque se inundan las casas de alrededor o las inundaciones que hemos vivido en el Sotillo, en la Ropera, que ha venido a paliar de alguna manera las motas, ¿no? Pero que quizá eso ha sido lo que más negatividad, ¿no? Nos ha dado del Guadalquivir a su paso por Andújar. Claro, nos quedan esas inundaciones, esos recuerdos de las inundaciones de 2010, de 2013, entonces claro, que entró el agua a la pedanía del Sotillo, evidentemente hay infraestructuras, hay viviendas que están construidas en plena ribera, es decir, en el dominio público hidráulico, es decir, que es inevitable que en un periodo de retorno de 100, 200 o 500 años, que es como se calculan las inundaciones, pues se vayan a inundar, es decir, eso es inevitable. El Sotillo, pues evidentemente, pues es también una zona de ribera, una zona también catalogada inundable. Y la isla también, la isla. La isla se llama así, precisamente por eso, porque el origen era una pequeña isla que había ahí formada, porque el río, el cauce principal, iba más en el margen derecho, más próximo a lo que es el polideportivo actualmente. El cauce ahora lo vemos más en el margen izquierdo, por eso decía antes que los ríos son dinámicas fluviales vivas, activas, que van modificándose con el tiempo de los años y que tenemos que convivir con esas dinámicas. Evidentemente eso es imparable, no podemos frenar la naturaleza, ¿no? El poder del agua es muy fuerte.
Sí es cierto que podemos trabajar para minimizar esos efectos o esos impactos que generan en las viviendas, en los campos, pero podemos minimizar. ¿Cómo? Pues recuperando, por ejemplo, la ribera, la vegetación de ribera, que es la que realmente actúa como muralla vegetal, como una muralla natural, para evitar que haya más sedimentación, se sujeten mejor los suelos y, en definitiva, no se acolmate o no se llene de tanto lodo el río y podamos, pues, cuando haya una inundación, crear esa llanura, nunca mejor dicho, de inundación, pero sin generar ese gran impacto. No es lo mismo que alcance una altura de 1 metro que a lo mejor de 10 centímetros. Claro. Hay una cosa que evidentemente cuando hablamos del río Guadalquivir a su paso por Andújar no podemos obviar, porque ha sido causa, o al menos así lo dicen los informes técnicos que se han hecho al respecto de las inundaciones, el tema de la presa de Marmolejo y de la colmatación de lodos y del reculamiento que hace el agua, dejándonos todo el barro y todo el lodo que vemos ahora. ¿Puede ser un pequeño, digamos ahí, parón la presa de Marmolejo a este proyecto? ¿O va a haber algún tipo de actuación en la presa para evitar el problema que los lodos y cuando recula el agua nos ha venido dejando desde siempre? A ver, la presa de Marmolejo es evidente que supone un impedimento, es realmente la que supone que cómo recula el agua, ¿no? Sobre todo cuando encima del aporte del arroyo Mestanza, de la cuenca del Mestanza y sobre todo la cuenca del Jándula, aporta mucha más caudal y es cuando hay ese reculamiento del agua y hacia río arriba, ¿no? Entonces, evidentemente, la presa de Marmolejo supone un problema, pero evidentemente el proyecto entendemos, porque no entra en intervenir en la presa de Marmolejo, primero porque es una presa que tiene una concesión. Entonces, bueno, evidentemente el fin de la presa, que es la producción de energía eléctrica, pues ya sabemos que la energía es un bien estatal de todos los ciudadanos y es de vital importancia generar esa energía, y más catalogada como es de energía renovable, ¿no? Evidentemente, la Confederación es la competente, la administración competente en gestionar y regular las presas. Yo entiendo que cuando una presa está colmatada, como era de Marmolejo, y el caudal fluye con más cantidad de metros cúbicos, en este caso de agua, pues tienen que abrir o tienen que intervenir en lo que es esa infraestructura como es la presa para que evacúe toda esa agua y evitar ese taponamiento. Eso es lo que habría que trabajar, pero claro, estamos hablando que sería la Confederación. El proyecto no entra dentro de la presa en sí, sino entra más en cómo podemos minimizar ese agua, como recula agua arriba, ¿no? Que es complejo, creando esa llanura de inundación. Es muy complejo, estamos hablando que el agua al fin y al cabo es compleja también de trabajar, pero bueno, evidentemente los deberes los estamos haciendo en Andújar, la Confederación le toca hacer los suyos con la presa, claro. Y a la empresa mantener limpia la presa, que nos ayudemos todos, ¿no? Efectivamente. Porque es una pena que se haga una inversión tan importante y que se vea perjudicada porque alguien no hace su trabajo, ¿no? Y no precisamente el ayuntamiento. Con el tema de los lodos me llamaba la atención hace poco que leíamos cómo está la zona de San Lucas donde se desemboca el Guadalquivir, que le falta tierra, que le falta lodo, y si lo tenemos todo aquí, llevarlo a camiones, que nos sobra, madre mía. Bueno, dígame usted, conocemos cuál es la idea, vamos a integrar, vamos a vivir de cara al río, eso es muy ambicioso. ¿Desde dónde hasta dónde se va a actuar? Más o menos para que nos situemos y que la audiencia pueda saber, oye, pues mira, las actuaciones que se van a llevar a cabo más o menos son de tal zona a tal zona. Bueno, el proyecto es muy amplio, principalmente se va a actuar en el tramo de la ribera entre el Molino de la Aceña y el Puente Romano, pero también tiene actuaciones integradas dentro de la propia ciudad, dentro del casco urbano de Andújar. Entonces, bueno, una primera parte muy importante del proyecto, que es la que ya ha concluido, que es la extracción de más de 30.000 metros cúbicos de lodo, de tierra, de árido, entre el puente romano y el puente de la autovía 4. Entonces, ahí se han extraído y se han depositado en una llanura de acopio. Se ha hecho ahí un punto de acopio y esas tierras se van a reutilizar. Sí, ahora mismo están
compactadas, se le está dando, cuando ha venido estos días anteriores de buen tiempo, pues se han aireado. El objetivo es reutilizar esas tierras porque al fin y al cabo es tierra fértil. ¿Dónde está el depósito? El acopio está justamente al lado del puente de la autovía, ¿vale? En el margen derecho, si subimos hacia Madrid, ¿no? Si vamos dirección Madrid, ahí estaría el acopio de todos esos metros cúbicos. Y bueno, lo que se ha buscado en esta primera fase ha sido generar, no solamente extraer esa cantidad, ¿no? Que es una cantidad importante, sino también generar una llanura de inundación donde el agua, cuando ha subido estos días también, cuando lo hemos llegado a ver, pues reduzca la velocidad, es decir, que el río no vaya como encajonado y aumente su velocidad, que va a ser al final la que va a descarnar, la que va a erosionar el terreno. Entonces, una vez que hay una gran llanura, reduce la velocidad del agua, no hace esa erosión, no genera esa erosión y por lo tanto el agua va más limpia y no se acolmata el río con tanta facilidad. No quiere decir que no se vaya a acolmatar cuando pasen 30 años, se va a ir acolmatando también. Entonces, esa es una de las medidas más importantes y al mismo tiempo también se han extraído y se ha hecho una limpieza de árido y de lodo en el entorno del molino de las Aceñas, lo cual se ha descubierto ahí casi 1 metro de molino. No nos vamos a creer cuando veamos el molino Las Aceñas que lo podamos disfrutar. Eso va a ser un sueño porque son muchísimos años ya pendientes de que eso forme parte ya de Andújar. Por cierto, ¿va a ser alguna vez propiedad del ayuntamiento? Bueno, estamos trabajando para que sea del ayuntamiento. Ahora mismo estamos trabajando, vamos en esa línea y esperemos que pronto podamos dar esas buenas noticias. Bueno, nos hemos situado desde el puente hasta el molino Las Aceñas. El proyecto se puede ver beneficiado con el problema que estamos barajando de las aguas, con que tengamos unas motas que se hicieron ya hace años. ¿Eso puede, digamos, proteger de alguna manera? Bueno, las motas, a ver, evidentemente la función de protección que generaron en su momento, pues bueno, tuvieron su utilidad. Actualmente, pues hay dudas si son útiles o no realmente, ¿no? Entonces, por eso he mencionado al principio que tenemos que convivir con las inundaciones de los ríos. Es decir, ahora hay que ver qué dinámica o qué trabajo vamos a continuar para el plan de inundaciones que tiene nuestra localidad, pues podamos paliar esos efectos. Las motas lo que sí nos van a servir de apoyo es para crear un segundo proyecto, que es el sendero ecológico, que va a unir la mota actualmente que ya tenemos, ¿no?, creada, junto del puente romano hasta el molino, unir con una nueva, no una mota, sino con ese sendero nuevo, donde se van a reutilizar esas tierras. Una vía, ¿no? Exactamente, una vía donde... Una vía verde, como se lleva ahora a hablar de ella, ¿no? En definitiva un sendero, pero sí puede ser una vía verde. Y al final, pues, en ese tramo es donde comentaba, pues hemos detectado muchísimos bosquetes de vegetación que ya muerta, mucha madera muerta, vegetación que ya no tampoco está cumpliendo con la funcionalidad de la sujeción del terreno, de bueno, crear en definitiva biodiversidad y de crear esa muralla verde, ¿no?, ese tejido, esa red con su tejido, con sus raíces, pues para sujetar el terreno. Entonces, el sendero ecológico va acompañado de una revegetación, primero de una extracción de la madera muerta y al mismo tiempo de una revegetación con especies de la ribera que son autóctonas, es decir, pues estamos hablando de sauces, estamos hablando de fresnos, estamos hablando de olmos, y el objetivo es, pues bueno, que haya una adaptación integral, una adaptación integral y una restauración integral de la ribera, que eso también va a favorecer, como he comentado antes, que haya menos erosión y al final pues siga yendo el agua cada vez más limpia, ¿no? Vamos, que se pretende repoblar con especies que tienen mucho que ver con la zona y que además tienen un papel fundamental en todo eso, en evitar la erosión. Efectivamente, la vegetación de ribera es fundamental, es la base para que los cauces fluviales, pues, bueno, las dinámicas vayan más lentas, por llamar de una manera. Hemos comentado antes que el río iba más al margen derecho, más próximo al polideportivo, y actualmente va más al margen izquierdo, pegando un poco, pues, ya al otro lado de los ojos más grandes del puente, ¿no? Entonces, toda esa dinámica es inevitable, como he comentado, pero sí puede hacerse o se puede ralentizar si hay unas buenas riberas bien conservadas, en definitiva, ¿no? Entonces ese va a ser uno de los objetivos, aparte del sendero ecológico, es la revegetación, ¿no? Y luego las otras intervenciones del propio proyecto en la ciudad, pues la cito, la creación de un parque, una zona verde en la avenida de Bruselas, al final de la avenida de Bruselas,
lo que conocemos como Requero, ¿no? Enfrente de los lavaderos y de otros establecimientos, y que en definitiva es la integración del arroyo Minguillos, que es otro arroyo que va a desembocar pocos metros más abajo en el Guadalquivir. Y si está ese arroyo restaurado y reformado, pues más, volvemos a lo mismo, ¿no? Más limpio el agua, menos sedimentos arrastran, tienen que arrastrar evidentemente, pero lo justos, ¿no? No por las prácticas incorrectas o el mal uso del suelo que arrastre más. Esa sería una intervención. Otra intervención que va muy ligada en el casco urbano con el agua es la red de saneamiento. Se va a hacer una nueva red de saneamiento en algunas calles donde se va a cambiar todo el alcantarillado y se va a poner pues, un alcantarillado más moderno y más acorde al desagüe de nuestras aguas, sobre todo pluviales, ¿no? Cuando llueve, que haya un buen desagüe también. Y luego un aliviadero en el arroyo Mestanza. Esas serían parte de las intervenciones que se van a desarrollar dentro del casco urbano de Andújar, que entran también en este proyecto y que van muy ligadas al río. Tenía entendido que también desde la zona de la Fuente Sorda, desde los jardines de Colón, hay una para comunicar con esa vía o con ese sendero. ¿Hay algún tipo de actuación prevista desde ahí? Bueno, lo que son las conexiones de la ribera con esos puntos, como por ejemplo Colón, o por ejemplo con el barrio de La Lagunilla, o con la zona que hemos hablado, la avenida de Bruselas, o lo que conocemos como Requero, esos puntos de conexión no entran exactamente en este proyecto, pero desde las partidas municipales la vamos a desarrollar, vamos a integrarlo, porque entendemos que, claro, si lo que buscamos y pretendemos con el proyecto es integrar la ribera en Andújar con los ciudadanos, pues tenemos que facilitarle esos puntos de conexión. Claro, interesante. Bueno, vamos a volver otra vez a la ribera y a ese entorno, a ese trayecto que va a ir desde el puente romano, Puente Viejo, hasta el molino La Saceña. Hablamos de una repoblación con una especie propia de la zona y que van a tener un papel importante, ya no solamente con el agarre a la tierra, ¿no? Sino que nos podamos pasear y que sean frondosos, que todo eso se va buscando también, ¿no? Que podamos pasear a la sombrita, ¿no? Claro, efectivamente, en definitiva el sendero o la vía verde, ¿no? Como lo has mencionado también, pues lo que persigue es que podamos pasear, que tengamos una ciudad. Andújar tiene que ser una ciudad no solamente sostenible, sino también saludable. Tenemos que tener salud ambiental, salud social, en el sentido de salud que podamos cuidarnos. Y una de las formas más buenas es pues, con este sendero generando sombras, ¿no? Para el verano. Pero no solamente eso, en el entorno del puente romano y del molino pues se van a instalar también unos merenderos, unos banquitos para que podamos pues, estar allí. Una auténtica vía verde, descansar. Para que podamos descansar, ¿no? Y disfrutar de la naturaleza. ¿Se puede pasear con bici, por ejemplo? Sí, claro. ¿O solo es peatonal? No, se va a poder compatibilizar con la bicicleta también. Evidentemente siempre la bicicleta, me gusta también mencionarlo, son vehículos y tienen que ir siempre con prioridad el peatón, ¿no? Que los peatones o los senderistas que vayan a usar el sendero pues tienen prioridad, ¿no? Pero en ese sentido, una bicicleta yendo bien ida como deben de ir, no habría problema, pueden utilizar también el sendero. Me va a permitir, concejal, que me ponga nocturna, porque va a ser un sendero para pasear, pero ¿va a estar iluminado para por la noche o vamos a contar con que sea para disfrutarlo de día? Bueno, a ver, el proyecto, como los fondos Next Generation buscan que sean soluciones, es decir, tenemos un problema, ¿no? Que, como hemos dicho, que es la integración de la ribera. Pues tenemos que darle una solución y la solución tiene que estar basada en la naturaleza. Ya me lo han preguntado varios ciudadanos. ¿Se van a instalar farolas, luminarias? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque generamos un impacto lumínico en la fauna, por ejemplo, que hay en la ribera. Generamos un impacto en el entorno que en definitiva perseguimos integrar. Yo he pasado por allí de noche, actualmente como está, y con la propia luz de Andújar se ve bien. Evidentemente no se va a ver igual de bien que si estamos en las calles, ¿no? Pero lo que es farolas no se van a instalar. Y también hay un añadido más, como hemos dicho, que los ríos son inundables, que cada X años va a inundarse, pues una farola tampoco es muy viable instalarla en zonas que son propensas, ¿no? O que pueden ser susceptibles de inundación. Ay, pues ya le daremos ideas, porque con los paneles solares hoy en día se pueden hacer muchas cosas. Pues mire, ya que habla de la luz, de la contaminación lumínica que hay en determinadas zonas, es cierto que la iluminación que acompaña al puente romano, al puente viejo,
es, no sé ni cómo definirla, ¿no? Pero que ha perdido mucho el encanto que tenía nuestro puente, ¿no? Que parece que le pegan otro tipo de luminarias, por ahí quedaban todavía las farolas, aunque no funcione, ¿no? De darle ese toque más viejuno, ¿no? Bueno, a ver, el puente romano es verdad, el puente viejo, ¿no? Lo conocemos como el puente romano, pues es verdad que necesita un arreglillo ya. Alguna actuación, ¿no? Evidentemente, pues bueno, no entra dentro de los fines de este proyecto, aunque los logos, ¿no? Lo tenemos reflejado porque hay una identidad de Andújar, incluso nuestro escudo de nuestra ciudad viene reflejado el puente. Entonces, bueno, la actuación es por debajo. Es por debajo, para, exactamente. Sí. Entonces, estamos hablando que aquí actúa también patrimonio, es un bien de interés cultural y entonces, bueno, pues en este caso la administración que le compete tiene que actuar, ¿no? Cuando corresponda. Evidentemente, no conozco en profundidad si hay algún proyecto, pero bueno, algo se está comentando. Hay algunos, sí, hay alguno que ya ha anunciado las autoridades, el alcalde. Bueno, se ha pedido ayuda, ustedes le han pedido ayuda en el pleno. Ahora lo que hay que saber es si viene ese dinerito para que se pueda actuar. Entre tanto, exactamente. Entre tanto, con esto va a haber mucho trabajo de por medio. ¿Qué fase es la que se ha culminado? Nos decía usted la de extraer el lodo. ¿Esa se considera que ha sido la primera fase y está terminada? Esa ha sido la primera fase que ya ha terminado. Y bueno, ya vamos a iniciar en breve la segunda, que es el sendero ecológico, con su revegetación y restauración de la ribera, y con muy poquito margen de tiempo detrás van a ir las actuaciones del casco urbano, tanto la red de saneamiento, el parque como el aliviadero, van a ir de inmediato también seguida, una vez iniciadas las obras del sendero. ¿Se considera esa tercera fase que me dice usted ya en el casco que contempla todas esas actuaciones a la vez, la del aliviadero, sí, ¿es la misma? Por decirlo así, por dividirlo en fases, ¿no? Porque al final todo el proyecto es uno, ¿no? Por llamarlo de una manera, la tercera fase sería todas esas intervenciones en conjunto, la tercera fase, ¿no? La del aliviadero y el parque y el saneamiento sería como la tercera y última fase del proyecto. Ese parque de la avenida de Bruselas, ¿dónde me lo sitúa usted? Es decir, nos encontramos... ¿Es el camino que va por la zona de la Lagunilla? No, estamos hablando ya de la avenida de Bruselas. Al final ahí está el propio arroyo Minguillos, ¿sí? que atraviesa por debajo la autovía. Ese tramo de ahí, el que estamos hablando. Que alguna vez se inunda. Claro, alguna vez se inunda cuando también. Se cruza el arroyo. Efectivamente, pues ahí también esa es la intención de realizar ahí el parque y bueno, integrar esa zona que actualmente pues no está para nada aprovechada y es un espacio verde que está ahí perdido, que no se le usa, ¿no? Entonces esa es la idea, también instalar unos merenderos y que podamos estar allí pues echando en tiempo bueno pues un buen rato. Muy agradable. Y, concejal, ¿qué calles son las que necesitan esa actuación en los...? Bueno, el tema del saneamiento son aquellas calles que ya están en previsión con el área de urbanismo y obra, pues de intervención. No es que se haya definido una calle concretamente, sino se va a aprovechar aquellas que van a estar ya para intervenir, en el cual el alcantarillado y el saneamiento está mal, pues ahí es donde se van a actuar. Entonces estamos nosotros bajo criterio en ese sentido de urbanismo, que nos digan pues va a ser esta calle o tal calle, ¿no? Entonces también lo anunciaremos. Bueno, y en cuanto a la otra vegetación, que no es quizá la de arbolado, que sea otro tipo de vegetación, ¿se contempla? Sí, lo que es, por ejemplo, el sotobosque o los arbustos. ¿Eso qué es el sotobosque? El sotobosque, estamos hablando en definitiva, los arbustos o la vegetación de pequeño porte, que también suele vivir debajo o en la sombra de los árboles de gran porte, ¿no? Como por ejemplo los chopos o los fresnos, como he mencionado. Pues sí, ahí hay reflejado pues la parte de la zarza típica que tenemos, rosal silvestre, adelfa. La adelfa es un arbusto que lo conocemos todos en la mediana de la autovía, que tiene una función ecológica fundamental. De hecho, en ramblas, que en este caso no tenemos en Andújar, pero en ramblas donde no hay adelfas, rambla que es susceptible a generar daño tanto a las infraestructuras como al medio, ¿no? Es decir, un gran arrastre de suelo. Y en ese caso la adelfa también entra en la dinámica de los cauces fluviales porque es una gran fijadora del terreno, ayuda a otras especies botánicas o de flora a también fijarse en ese mismo terreno
Y bueno, pues Maduro es una especie súper dura, muy frugal, en el sentido de que aguanta con muy poquita agua. Pero con poquita agua, ¿eh? Con muy poquita que hemos agua. visto, bueno, de hecho que hay muchas zonas de la autovía que son medianeras entre los dos sentidos de circulación, y ahí no riega nadie y están preciosas, da igual del porte que sean, del color que sean, están preciosas sin una gota de agua. Efectivamente, son donde las adelfas en el río Guadalquivir actúan donde no pueden instalarse otras especies, como por ejemplo el álamo, el chopo o el fresno. Cuando ahí no se puede instalar, por ejemplo, porque no hay suelo suficiente para que se desarrolle las raíces de los árboles, ahí actúan las adelfas. Por eso digo, son muy importantes también. Y ese suelo no se pierde tampoco. Desde luego. Hay una zona en la provincia de Jaén, además se llama la zona del Adelfar por Bedmar, que es una pasada de lo bonito que son las adelfas en el entorno de los arroyos, lo fresquito que se puede estar en esa zona para pasear, y puede ser muy bonito, como nos quede a nosotros también en este sendero Vía Verde, que estamos ya deseando de verlo. ¿Qué anchura va a tener, por cierto? ¿Hay una anchura prevista? Bueno, una anchura suficiente como que pueda entrar también un vehículo de emergencia en el caso de que fuese necesario, que esperemos que nunca no haga sea falta. necesario, ¿no? Pero en torno a unos 3 metros, en 2-3 metros va a tener de anchura el sendero. Habrá tramos que sean más pequeñitos, pero vamos, un vehículo puede acceder ahí de emergencia, ¿no? ¿Y de longitud total? Unos 3 kilómetros y medio, 3 kilómetros y medio. Va a quedar un lugar precioso para pasear. Y claro, la actuación va a ser la de el Molino Las Aceñas, ¿no? Que eso vamos a desembocar allí, y aquello requiere también un adecentamiento que no entra en este proyecto, ¿no? Bueno, estamos ahí trabajando para ver qué podemos ir actuando. Ya digo, el casi metro de lodo que se haya extraído, y bueno, actualmente se ha hecho ya una actuación en el molino donde se han instalado, se han construido una escollera, porque ahí hay un pequeño nacimiento también en uno de los márgenes del molino. Se ha encauzado con una escollera ese agua que antes generaba un problema también con unas pozas y un riego. Se ha destapado, o se ha liberado, mejor dicho, ese puente de acceso. Entonces el molino ha cambiado un poquito ya. Ha cambiado un poquito, evidentemente también se ha revegetado, se ha hecho una pequeña reforestación de sauces en los alrededores, y se le ha creado como una especie de entrada al río cuando venga más crecido, para que pueda circular el agua y rodee el molino tanto por el puente como por en sí el propio molino, como antaño estaba, ¿no? Evidentemente, seguir actuando en este edificio, pues necesitamos autorización de patrimonio, y bueno, por ahora vamos pasito a pasito, como se suele decir. Vamos a intentar seguir actuando como hemos mencionado, con la escollera, más revegetación. Vamos a ir adecentándolo, lo vamos a limpiar, le vamos a quitar hasta donde se puede, hasta ¿no? donde se puede hacer. Y por ejemplo la vegetación que tiene el molino también se la vamos a buscar quitar también. Vamos a limpiarlo un poquito, y todo lo que podamos pues extraerle de árido y de lodo, pues se lo vamos a hacer. Y bueno, el objetivo luego, cuando se instale aquellos merenderos y esas mesas y esos bancos, pues que se pueda disfrutar del molino. Cuando en un futuro pues el patrimonio pueda autorizar la intervención más en profundidad del molino, pues lo haremos. Lo que está claro, entiendo que la actuación que se ha hecho ahora también es para que esas aguas arriba que vienen y azotaban al molino, haciendo su función de molino, ahora le perjudiquen lo menos posible, ¿no? Claro, ese es el objetivo. Es decir, el molino, a mí me han comentado personas ya con más edad, ¿no?, con más experiencia, que se han tirado, incluso el propio molino se tiraban para bañarse, y actualmente el río va unos cuantos metros mucho más al margen izquierdo. Yo me he bañado ahí en el molino Las Aceñas, sí. Entonces, claro, como ha cambiado el río, pues... Ahora parece mentira. No, parece otro, ¿no? Sí, parece otro. El objetivo es consolidar el molino y recuperarlo, que es patrimonio de Andújar, y tenemos que recuperarlo, y lo vamos a conseguir. Y ojalá que llegue a ser municipal y que se puedan hacer muchas cosas allí que están pendientes, y que suponga de verdad una integración y un decir, es todo nuestro, ¿no? Es todo nuestro, todo lo vamos a disfrutar. Con el molino estamos trabajando para recuperarlo, que sea municipal. En ello estamos trabajando, y seguiremos en esa línea, y ya digo, esperemos que en poquitos meses podamos, pues, dar más buenas noticias, pues, para todos, en definitiva, porque al final
un patrimonio que es de todos. Decía usted al principio de la entrevista, hablaba de bueno, la pesca, ¿no? Como que se pudiera practicar en el Guadalquivir, y hablaba usted de mejillones. Yo recuerdo cuando ha participado usted en Andújar al Natural aquí con este programa, que nos hablaba usted de especies y de cosas que teníamos en el río que decíamos, ¿eso está en el Guadalquivir? Sí, está este ave, pero me habla usted de mejillones. Sí, hay bivalvos, dentro de la familia de los bivalvos, porque es muy abundante, ¿no? Es muy amplia, pues desde las coquinas, vía caracolas, mejillones, almejas, todo ese mundo, todo ese grupo faunístico, nunca mejor dicho, pues en el río se ha extraído, se ha llegado a extraer, se han llegado a aprovechar. En el río Guadalquivir, a su paso por Andújar. Claro, si es que... coquinas. Sí, coquinas. Estamos hablando de otra variedad. De otras variedades, claro, para que no vayamos a pensar... No vayamos a las del mar, ¿no? Pero es más, nuestra bandera, nuestro escudo, yo siempre lo menciono mucho, y hay un pez que ha desaparecido de nuestro río, de todo Guadalquivir, ha desaparecido de todos los ríos de España y de casi de Europa. Entonces, que no es un problema solo del Guadalquivir, como está en nuestra bandera, ¿no? Y si miramos hacia el pasado, si miramos un poquito hacia atrás, el esturión, que se me pasaba diciendo, es cierto, el esturión. Miramos para atrás y eso tiene un significado, tiene un porqué, porque históricamente se aprovechaba este animal, este pez en este caso, se aprovechaba y era importante para la economía de Andújar, si no, no hubiera estado en nuestro escudo, no estaría en nuestra bandera. Y pongo ese ejemplo como entre otros, ¿no? Que ha cambiado mucho, hemos perdido mucha biodiversidad en el río, pero bueno, poco a poco es verdad que van a ir mejorando y va mejorando, porque se van viendo, por ejemplo, cómo han desaparecido algunas especies de flora alóctonas de fuera, en este caso una pequeña planta de Sudamérica que estaba antes presente en el río, que es una bioindicadora, lo cito ya de ejemplo, ¿no? Una bioindicadora de erosión y de una ruptura o un impacto en el ecosistema de la ribera, y en cambio ha desaparecido en unos años acá. Eso quiere decir que ha habido una mejora, ha habido una renaturalización de la ribera por parte de nuestras especies. Entonces eso requiere tiempo y ojalá podamos algún día volver a ver toda esa diversidad de flora y fauna que habitaba antes, ¿no? Ojalá. Y que se puedan realizar actividades deportivas, que algunas se hacen con kayak, pero entiendo que la puesta en marcha de un proyecto tan ambicioso nos va a ilusionar más para poder participar en este tipo de eventos, de actividades, ¿no? Claro, es que el río, como siempre lo citamos, ¿no? Hay que integrarlo, hay que hacerlo nuestro, tenemos que generar ese sentimiento de pertenencia, de que todos tenemos un cachito ahí de nuestro río. Entonces, pues la actividad deportiva es un buen ejemplo, es decir, poder desarrollar actividad acuática en piragua, en kayak, o a lo mejor el nado es muy ambicioso ahora mismo, ¿no? Pero está ahí también. Antes se podía nadar, antes se bañaban, ¿no? las personas allí. Entonces, pues eso ya va a generar una economía también, en definitiva, en torno a esas actividades deportivas, donde va a ir vinculado, pues, por ejemplo, a la restauración, a la hostelería, va a ir vinculado a eventos deportivos, en definitiva, que podamos, pues, ocupar plazas hoteleras en Andújar. Parecen sueños, pero no es así. En Córdoba se está haciendo. Si en Córdoba se está haciendo, ¿qué diferentes somos nosotros a los vecinos cordobeses? Pues no somos diferentes. Tenemos un río, como el mismo río precisamente, y tenemos los elementos. Simplemente hay que ponerlos en valor, aprovecharlos y sobre todo, pues, crear ese recurso, ¿no? Esa conciencia también ciudadana de que hay que vivir de cara al río. Pues una pregunta más, porque nos ha dicho la primera fase en que ha consistido, que se va a actuar, eso me parece muy interesante, lo de ese lodo que son tierras fértiles al fin y al cabo, en la que después se va a trabajar, pero esa segunda fase, que ya es la elaboración del sendero vía verde, ¿en qué momento está? Bueno, actualmente ya está adjudicada la obra. Por lo tanto, el inicio va a ser inminente, es decir, cualquier próximo día encontraremos los trabajadores, las máquinas pertinentes, pues ya desarrollando
la labor, ¿no? Creando ese sendero y aprovechando esos lodos extraídos pues, para crear un firme un poquito más altito, mucho mejor. Buscamos también que sea lo más accesible posible, que eso es interesante. Es fundamental también, claro. Eso es muy importante. Entonces va a ser inminente la construcción o ejecución del sendero. Se me escapaba una cosa. ¿Desde dónde vamos a empezar a caminar? ¿Desde dónde va a empezar ese sendero? Pues podemos empezar, hay dos opciones, o empezamos en el Molino de la Aceña o empezamos en el Puente Romano, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que empezamos en el Puente Romano, pues vamos por debajo del Puente Romano, vamos por debajo del Puente de la Autovía y a dirección al Molino de la Aceña. Antes de llegar al molino hay otro arroyo que también lo vamos a solucionar, ese salto de ese arroyo con una pasarela. Ajá. Que eso también quería comentarlo para que nadie se asuste. Claro, que alguno puede pensar, ¿y esto cómo se va a solucionar? Efectivamente. Está todo pensado. 3 kilómetros y algo. Y también muy importante, va a tener señalética de educación ambiental, de que los ciudadanos puedan ver qué es lo que habita en el Guadalquivir. Por ejemplo, qué es un sauce, una explicación sobre el sauce, una explicación sobre el molino, otro hito y señales sobre la fauna, como por ejemplo la garza. Hay martín pescador en el río Guadalquivir, lo tenemos censado, hay nutria. El otro día estábamos en el Molino de la Aceña y encontramos una letrina de nutria en el mismo molino. Es decir, que hay vida y va habiendo más vida, lo que pasa es que está, pues bueno, escondida, ¿no? Por decirlo así, está oculta, que hay que ir descubriéndola con los rastros y las huellas que nos van dejando. Entonces, eso también va incluido en el proyecto del sendero, donde pues, los ciudadanos cuando vayan a pasear, nuestros vecinos o cualquier otra persona que nos visite, que vean, bueno, ¿qué puedo yo encontrar en el río Guadalquivir? Por ejemplo, yo soy un aficionado a la ornitología, a las aves, yo quiero ver aves de ribera, pues por ejemplo la garza real, la garza boyera, también la pueden ver perfectamente en el Guadalquivir. Una especie de explicación de todo lo que podemos encontrarnos ahí. Flora y fauna. Flora, fauna y alguna también, como por ejemplo el Molino de las Aceñas, cómo funciona el molino hidráulico harinero. En este caso, ahora mismo, hasta que no se diga otra cosa, de origen medieval, ¿no? Que hay ahí también indicios de que parece ser que es de antes, ¿no? Pero, en fin, por lo menos cómo funcionaba el molino. Que se hagan no se nos van a olvidar las papeleras, ¿no? No, las papeleras tampoco, los puntos de bancos y merenderos y demás, y también se instalarán papeleras, que es lo suyo para que se haga un buen uso del entorno. Pero siempre es bueno también que lo que nos llevamos lleno, no lo regresemos, nunca mejor dicho, vacío que pesa menos, ¿no? Pero bueno, habrá a disposición también papeleras. Pues una cosa más, ¿qué le decimos a la ciudadanía al respecto de la participación, de cómo participar? Porque a lo mejor simplemente siendo respetuosos con lo que se inician ahora de obra ya es suficiente, pero aquello que usted estime oportuno que hay que decirle a la ciudadanía. Bueno, pues lo que me gustaría trasladarles es que se sumen al programa de educación ambiental y de divulgación que tiene el propio proyecto, que el objetivo es que conozcan el río, es decir, todos estos datos que hemos ido citando algunos, como por ejemplo los bivalvos, la pesca, ¿no? Pues que puedan conocerlo, puedan descubrir el Guadalquivir que antaño pues nuestros abuelos y nuestros antepasados pues, han disfrutado y han vivido del propio río. Entonces, eso en primer lugar, que estén pendientes de las redes sociales de medio ambiente, del ayuntamiento, de la página web del proyecto, y se inscriban y participen en esas actividades de divulgación. Y luego, por otro lado, pues una vez que vayan avanzando la obra y quieran pues visitar el río, que vayan y exploren poco a poco esa ribera, que van a ver que es un mundo pues que a lo mejor no lo conocen. Mucha gente me traslada que conoce la Mota, pero no conoce ese tramo de la ribera. Y también ya, de paso, como movimiento reivindicativo social desde hace ya también tiempo, que surgió ese movimiento ciudadano con gran fuerza en las redes sociales, que hubo sus quedadas, pues también que al final esas reivindicaciones ciudadanas pues son escuchadas, se recogen esas propuestas y al final se tienen que materializar, que eso es lo importante. Entonces le traslado todo eso a la ciudadanía para que no sigan dándole la espalda al río, que vamos a empezar a redescubrir nuestro río Guadalquivir, que es parte de nuestra historia y nuestro patrimonio y sobre todo parte nuestra. Recuerde esa página a la que se puede uno dirigir para buscar toda esta información. Si no se me olvida, era besando.abrazando@. No, la buscamos nosotros y la ido. decimos que
que se la lleva del agua, se ha llevado del agua la información. Sí, pero es para indicar que es una página especial, una dirección especial para conocer el proyecto y para poder interactuar, que la ciudadanía, que no nos vayamos a buscar a un sitio diferente o creamos que la página oficial del ayuntamiento está tal cual, sino que es algo específico para el proyecto. Es específica del proyecto, efectivamente. Ahora mismo no la recuerdo, se me ha ido. No importa porque la vamos a recordar nosotros. Nos vamos a quedar con más información porque esto forma parte de un calendario de encuentros con el concejal y con más técnicos del ayuntamiento que van a ir desglosándonos la información a fin de que podamos enterarnos de en qué consiste y bueno, cómo va a terminar todo esto, que ya nos da que va a formar parte de otras actuaciones futuras que tendrán que unirse, ¿no? Pero es un paso que entendemos que es importante y que había ya que darlo para empezar a mirar al río, de cara al río y no vivir de espaldas a él, que es algo que siempre nos han dicho nuestros mayores. Concejal, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre y aquí, bueno, me tenía a vuestra disposición. Este espacio informativo es una idea del Ayuntamiento de Andújar para promocionar el proyecto fluvial orgánico de Andújar, Besando, Abrazando el Guadalquivir, proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation.